Mi nombre es Angélica Alejandra Pechpat y en esta ocasión voy a presentar el tema de las excepciones procesales. Para hacer una breve introducción del tema, voy a explicar lo que es un concepto general de excepción, gramatical y doctrinal. Asimismo, vamos a ver lo que es el término en cuestión de su clasificación por las partes que interviene el Código de Procedimientos Civiles, en cómo lo interpreta en la jurisdicción del Estado, y asimismo otro tipo de clasificaciones en donde se establecen distintos conceptos de excepciones. ¿Qué es la excepción? La excepción, en un sentido amplio, se puede conceptualizar como el derecho subjetivo procesal, el cual está en beneficio del demandado. Por lo tanto, exactamente esta excepción solamente va a corresponder a la persona el cual se le está llevando la contradicción de la demanda. Este se va a oponer a la acción, ya sea de una manera para destruir la parte de la acción del actor o obstaculizar en cuestión de la contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Él va a atacar a la contraparte en cuestión de su beneficio como demandado para llegar a lo que es en cuestión de la demanda, buscar un beneficio por parte de la función jurisdiccional antes de una sentencia. En este caso voy a dar una pequeña definición en cuestión del concepto gramatical. Excepción proviene del latín exceptio, que significa la instancia no conforme con una regla. Y en parte doctrinal, en nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo nos lo interpreta como la excepción de la defensa que puede emplear únicamente el demandado, y por lo tanto nos da dos tipos, que son las dilatorias en cuestión de obstaculizar y las perentorias en cuestión de querer destruir por completo la acción. En la clasificación, como ya he mencionado antes, las perentorias tienden a querer destruir por completo el derecho de la persona que está con el derecho de acción. Por lo tanto, esta clase de excepción es una forma de extinguir por completo el derecho. En cambio, las dilatorias son solamente un obstáculo contradictorio para tomar tiempo, o podría decir que la persona busca obtener más pruebas o algo que lo beneficie y que no sea sometido a cumplir con su obligación, siempre y cuando sea en cuestión del reglamento del tipo de excepciones. Como ya he mencionado antes, las excepciones perentorias son de distintas ramas, pero sin embargo estas van a sostener la misma acción judicial a favor de destruir por completa la acción, pero no va a afectar al proceso. Este se mantiene y por lo tanto lo único que se va a buscar es obtener una excepción que se adapte a dar una resolución aceptada ante la parte del actor como la parte del demandado. ¿Qué tipo de excepciones entran en cuestión de perentorias? Entran excepciones de pago. Las excepciones de pago buscan cumplir con el derecho de dar la obligación
con una excepción de compensación, ya sea en su totalidad del cumplimiento o en parte conciliatoria. También tenemos una excepción de confusión de derechos. Por lo general no se logra entender si la parte del actor puede llegar a ser hasta el mismo acreedor y deudor. También tenemos la remisión de la deuda. Quiere decir que esta se tiene que dar en su totalidad, y la excepción de la novación es que se cancela la obligación. Es como si no hubiera pasado en ningún momento a llegar en cuestión de la demanda. Después sigue la prescripción negativa. En este caso no se logra obtener cumplir el objetivo, y por lo tanto se deshace este tipo de excepción porque no logró obtener la obligación. Tenemos las condiciones resolutorias en término resolutorio, de cesión de deudas, retención de la cosa vendida, de inexistencia, de nulidad y de transacción. Ahora tenemos las excepciones dilatorias. El objetivo de esta clase de excepciones es solamente que el demandado obtenga el beneficio de obstaculizar, mantener a su favor el tiempo y retrasar lo que viene siendo la sentencia ante la demanda. Entonces, lo único que va a hacer es como tratar de anteponer una barrera para buscar un beneficio antes de la sentencia. De carácter dilatorias, tenemos excepciones de incompetencia del juzgador. Normalmente es dependiendo de la competencia que tenga este juzgador. Puede ser por vía declinatoria, que es directamente, o por una vía invilatoria, indirectamente. También tenemos la falta de personalidad. Esta es cuestión de que la persona no tiene la capacidad necesaria para acreditar o representar en cuestión de la demanda. La cosa juzgada, esta impide continuar en un mismo objeto en cuestión de la demanda. Entonces, por lo tanto, se busca como una resolución en cuestión del objeto de la obligación que se busca. De la litispendencia es cuando se interpone un asunto similar o con el mismo objetivo, y normalmente se está viendo por otro juzgador. En la conexidad de las causas es cuando el demandante ante el juez establece que en otra, ya sea por el mismo juez o por otro, se está llevando una acción similar a esta. También tenemos por la excepción de la falta de capacidad. Sabemos que la capacidad es una característica de nuestra personalidad jurídica y por lo tanto es necesaria para estar frente a poder llevar a cabo la demanda. Tenemos por falta de cumplimiento de plazo o la condición que sujeta a la obligación. Como su nombre lo dice, todo tipo de contrato o tiene un tiempo o un periodo por el cual se da el término o el plazo. Entonces, por este caso podemos obtener una excepción mediante de pruebas que indiquen que todavía está en temporalidad del cumplimiento de la obligación sin necesidad de estar en cuestión de la demanda. Tenemos por una excepción de división, excepción de orden o exclusión, y por la improcedencia de la vía.
Asimismo, como parte de un procedimiento dilatorio del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, tenemos las principales o las que normalmente aquí llevan a cabo la jurisdicción. En este caso, como ya expliqué anteriormente, en el artículo 262 especifica que son excepciones dilatorias las que son la incompetencia del juzgador, falta de personalidad o capacidad de las partes, la cosa juzgada, la litispendencia, conexidad de causas y la improcedencia de la vía. A partir del artículo 262, que empieza con una definición de lo que son las excepciones, empieza a explicar exactamente cuándo son excepciones dilatorias y cómo podemos admitirlas según la necesidad o el caso que la ley va a señalar. Aquí a partir del apartado A al apartado E trata de explicar exactamente cómo se van a tomar o poner las excepciones según sus características del tipo de la demanda y cómo va a proceder esta. También tenemos un pequeño concepto de las excepciones supervinientes. Dice el concepto que son aquellas que se hacen valer después de la contestación de la demanda. Esto quiere decir que una vez que la parte actora de la demanda ya se le notificó a lo que es el demandado, este tipo de excepción va a salir porque el demandado va a buscar en su defensa pruebas que indiquen el cumplimiento de su obligación o utilizar un medio de excepción para obtener ya sea la cancelación o la finalización de la demanda, porque esa normalmente es de intención, o obtener más tiempo obstaculizando este tipo de demandas. Y por último tenemos lo que son las excepciones contradictorias y subsidiarias. El concepto dice que se hacen valer conjuntamente para que el tribunal estudie unas u otras y en caso de ser improcedentes examine unas u otras. Asimismo, en la vida diaria tenemos diferentes tipos de situaciones, ya sea similares o que estas mismas se contradigan. Por lo tanto, esta clase de excepciones nos pueden ayudar a buscar la mejor solución o en todo caso si el juzgador no da una resolución adecuada, podemos tomar de diferentes puntos de situaciones o hechos jurídicos que sean relevantes ante esta clase de excepciones para llegar a un acuerdo adecuado en cuestión de la obligación. Y por último, aquí está la bibliografía del tema. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.